Pero bueno, vamos a comenzar un tema muy interesante. Alguien que Dios nos dio la libertad. Antes de eso les voy a pedir a todos los adolescentes que salgan a su clase. ¿Cuántos papitos tienen hijos a partir de los 12 años en adelante? ¿Saben cuántos años tenía Jesús cuando ya estaba en el templo y dice que los doctores de la Biblia le preguntaban y se maravillaban de lo que respondía? 12 años. Hay veces que de repente nosotros como papás nos olvidamos que nuestra herencia, nuestros hijos, es una pieza muy importante, porque necesitamos nosotros enseñarles el camino de Dios. Pero primero nosotros tenemos que estar en el camino de Dios. Hay veces que de repente se nos olvida y nosotros no solamente mandamos a nuestros hijos, le decimos, pues vete a la clase, o lo mandamos a la iglesia y no venimos nosotros ni siquiera a la iglesia. Tú y yo tenemos la responsabilidad como padres de llevar a nuestros hijos a la palabra de nuestro Dios. Es bien importante saber que Jesús, como hijo de José y María, fueron ellos instruidos por parte de ellos para que Jesús tuviera un conocimiento de la Biblia. Tú y yo no estamos acostumbrados muchas veces a poder nosotros sentarnos un día y platicar con los hijos de Dios. ¿Sabías que la instrucción de la Biblia nos habla acerca de que nosotros como varones, como papás, tenemos que tener un tiempo y sentarnos no solamente con los hijos, también con la esposa y enseñarle de la palabra de nuestro Dios? Y es por eso que aquí en esta iglesia se ha también observado y se ha también enfatizado que los jóvenes también tengan estudio de la Biblia, ya que muchos de ellos no en su casa, hay veces que ni siquiera abren la Biblia. Pero aquí se les ha permitido tener una clase especial. Los hermanos se han preparado para darle una clase y es bueno y es correcto. Tú y yo ya estamos más grandes y a lo mejor no tuvimos ni siquiera una clase de la palabra de nuestro Dios. Pero mira, gracias a Dios que aquí Dios ha permitido abrir este instituto también para jóvenes. Y de verdad esto lo ha tenido Dios en el corazón de nuestro pastor, estar preocupado también por la juventud. De hecho, les mando un cordial saludo a nuestro pastor Daniel Rubalcaba, que en este día no crean que está festejando, está trabajando para la obra de Dios. Así que bendecimos en el nombre de Jesucristo a nuestro pastor que está trabajando y está haciendo la labor también de Dios. Amén. Vamos a ver un tema interesante. Se llama nuestro tema Jesús, nuestro gran libertador. Amén. Hoy en día podemos ver acerca de que la gente se está celebrando. ¿Qué se está celebrando hoy? Déjame decirte algo, que hay mucha gente que solamente busca estos días para poder tener un libertinaje y poder hacer lo que ellos acostumbran muchas veces allá en el mundo, que es solamente buscar una fiesta y estar haciendo cosas no correctas. Fíjense que en la mañana yo le estaba platicando que yo venía de su casa de ustedes hacia la iglesia, y aquí en Fray Servando, no sé si ustedes vieron o alguien que pasó por Fray Servando, había un carro deshecho y hasta de un lado estaba el motor. Imagínense el golpe que había, el motor a un lado y el carro todo deshecho. Y qué triste saber que de repente todos estos tipos de festividades que hay, hoy en día el hombre lo único que busca es libertinaje y sacar todo a lo mejor lo que no es correcto y hacer dificultades inclusive en la ciudad. Podemos ver que a lo mejor si esa persona que iba manejando, bueno, pues esperemos que no haya salido tan lesionado. Si era un joven, una persona mayor, la única situación que había es de que podemos ver que está esclavizado, no sé si inclusive hasta en el alcohol. Y es por eso que pasó estas situaciones. Nosotros vamos a ver acerca de que tenemos una libertad por parte de Cristo Jesús. ¿Cuántos saben eso? La misma Biblia nos va a enseñar acerca de que es un instructivo muy importante, porque es una carta que Dios nos da para tener una vida en paz y tranquila. Hay veces que tú y yo no comprendemos mucho acerca de que la Biblia tenemos que leerla. Y hay veces que solamente la sacamos cada 8 días. Hoy inclusive de repente estamos tan acostumbrados a la tecnología que ni siquiera hoy en día traemos la Biblia porque la pasan por las cámaras o por las pantallas. Y no sabemos muy bien que lo que Dios trajo en nuestras manos es algo que nos va a dar una libertad.
En 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17 nos habla acerca de que toda la escritura es inspirada por Dios y va a ser útil para enseñarnos, corregirnos y redarguirnos. Y después el verso 16 dice que a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos de los de aquí venimos aquí para ser preparados para toda buena obra? Amén. Vayamos a una escritura que va a ser una escritura base. Juan capítulo 8, verso 32. Cuando lo tengan, digan amén. La Biblia dice así en Juan capítulo 8, verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Verdad? Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a nuestro Dios que en este día nos enseñe. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta tarde que estamos delante de tu presencia, la honra, la gloria y el poder sea para ti. Suplicándote, Señor, que tú seas obrando en nuestras vidas y nuestros corazones. Que tú seas, Señor, el que nos enseñes. Ayúdanos, Señor, a aprender de tu palabra, de tu escritura. Mira, Señor, que necesitamos de verdad que tú nos guíes a que seamos personas, Señor, buenas. Personas, Señor, que podamos nosotros ser la luz de esta tierra, la sal, Señor, conservar, Señor, tu presencia. Tú nos enseñas que cuando el Espíritu Santo entra a nuestro corazón, ahora somos imagen y semejanza tuya, Señor. Así que te suplicamos que tú nos enseñes en este día a poder obtener la libertad que necesitamos, Dios. Te suplico, Señor, que salgamos no como entramos, sino salgamos con una bendición tuya. Gracias te doy por este tiempo y por este momento, Señor, y que tu Espíritu Santo hable por medio de mi boca, Señor, que no sea yo, sino que tú hables, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, basada en esta festividad que estamos celebrando, que es el Día de la Independencia, vamos a hablar de dos historias muy interesantes. Una es un acontecimiento, una festividad que también se celebra aquí en la Ciudad de México, y la otra dentro de la palabra de nuestro Dios, que las dos tienen un parecido. Vamos a hablar acerca de lo que es el Día de la Revolución Mexicana. ¿Ustedes saben cuándo se celebra el Día de la Revolución Mexicana? El 20 de noviembre, ¿verdad? Bueno, la Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició el 20 de noviembre de 1910, con un levantamiento encabezado por Francisco I. Madero para derrotar al presidente Porfirio Díaz. ¿Sabían que Porfirio Díaz era un hombre sin piedad? Un hombre que oprimía, que afligía, que dio hambre al pueblo. ¿Sabías que fue un hombre que no tenía ninguna piedad, que ponía trabajos pesados al pueblo? Bueno, podemos ver acerca que la Revolución Mexicana es considerada el acontecimiento político más importante de México en el siglo XX. Y por las causas enarboló y cambió el trabajo que se tenía que hacer. No solamente eso, sino también podemos ver acerca que por esta causa, hombres se levantaron para dar una libertad en la Ciudad de México. Una de las causas que estaban, más bien causas que estaban en la Revolución Mexicana y por qué se levantó esto fue porque había injusticia y distribución de riquezas en la tierra. ¿Se dan cuenta? Las personas eran más pobres y los más ricos eran más ricos. Y había una gran diferencia. No solamente eso, explotaban a los trabajadores, los oprimían tanto. Había corrupción política y administrativa, negación de la democracia. Hablaban acerca de que tú no tenías ningún derecho de hablar, solamente la presidencia de Porfirio Díaz. Había un estancamiento cultural y político en el país. Y estos eran algunos de los principales personajes que fueron y se levantaron para poder dar una libertad en el país de México, que fue Emiliano Zapata, Francisco Villa, Francisco I. Madero y Venustiano Carranza. Podremos ver que acerca que en esos tiempos había opresión, había esclavitud, había injusticia, pobreza, falta de alimentos, y causó que se levantaran estos hombres con decisión de dar libertad a nuestro país. Podemos ver acerca de que esto aconteció, y por esa festividad hubo una libertad. ¿Ok? Vamos a ver ahora que en la Biblia también podemos encontrar una historia semejante a nuestra libertad como nación. Encontramos en este pueblo una nación esclava, una nación oprimida, con una pobreza extrema y sin alimentos. Una nación que estaba gobernada por un faraón que solamente veía sus propios beneficios, no importando el maltrato
la injusticia, trabajos extremos y no considerando en lo más mínimo la humanidad de este pueblo. ¿Por qué te hablo de esas dos historias? Porque podemos ver que antes de que tú y yo conociéramos de Cristo Jesús, había muchos de nosotros que estamos en una esclavitud, lo que hoy en día está pasando. Si ustedes se dan cuenta, las festividades es para recordarnos, por ejemplo, una libertad, para hacernos nación, ¿verdad? Pero hoy en día el mundo, o el país más bien, ¿qué es lo que está haciendo? Teniendo un libertinaje, siendo esclavos, muchos de ellos, de vino, muchos de ellos haciendo un libertinaje y saliendo de sus casas sin tener un respeto, ¿verdad? Gracias a Dios que Dios nos dio una libertad y ahora conocemos la verdad y ya no somos esclavos de ahí, ¿verdad? Podemos ver acerca que Dios lo que quiere es que nosotros podamos tener esa libertad. Pero vamos a ver acerca de qué es lo que Dios vio y qué es lo que Dios hizo sobrenatural sobre esta historia. Vayamos en nuestra Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 3, versos 7 al 10. Éxodo, capítulo 3, versos 7 al 10. ¿Ya lo tienes? Quiero que pongas mucha atención. Fíjate que la Biblia siempre ha sido un instrumento de dar instrucciones Dios al pueblo. Cuando esta historia comienza, habla de una esclavitud, personas que no tenían una cultura, personas que no tenían ningún valor, personas que no tenían ningún respeto por nadie. Y podemos ver acerca que cuando Dios empieza a dar la escritura, habla acerca de instrucciones. De hecho, nuestra Biblia, nosotros lo conocemos como Biblia, biblos en griego, que significa libros. ¿Pero han escuchado la palabra Torah? Hay veces que de repente eso, cuando decimos eso, decimos, y uno se espanta porque dice, ese es el libro de los judíos, ¿verdad? Y no podemos ver acerca que la palabra Torah significa instrucción. Instruye a una persona con arco y flecha para dar en el blanco. Eso es lo que Dios le dio como instrucción a Moisés. ¿Sabías que la palabra pecado significa errar en el blanco? Cuando Dios le dio las instrucciones, dice, instrúyelos para que den el blanco, que es hacia Dios. Y Dios empezó a dar instrucciones en la Biblia. La Biblia está escrita por muchas historias y muchas instrucciones para poder hacernos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar. ¿Cuántos de los de aquí saben que Dios sabe lo que están pensando ahorita? Y muchos están diciendo, no es el pastor y es alguien que no lo conocemos. Mi nombre es Ángel Robles y desde el momento que yo conocí a Dios, Dios ha estado transformando mi vida, mi corazón, y yo siempre he tratado de honrar al que dio la vida por mí, y tengo tutores, y uno de ellos le agradezco al pastor Daniel Rubalcaba que me permitió tener este tiempo y este momento para poder enseñar de la palabra de Dios, primero ser instruido yo y después darlo hacia aquellos que quieren escuchar la palabra de nuestro Dios, porque déjame decirte algo, que en Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 29, en los últimos versículos, habla acerca de que Jesús dijo una instrucción, id y predicar el evangelio, ¿verdad? Así que de repente tú y yo no estamos acostumbrados sí de predicar el evangelio, estamos acostumbrados a venir y a sentarnos y a escuchar al que esté enfrente, ¿verdad? Bueno, cuando Dios dio esta instrucción y empezó a ver a un pueblo que no tenía ninguna oportunidad de vivir bien, en paz, Dios empezó a dar instrucciones. Pero fíjense lo que dice en Éxodo capítulo 3, verso 7 al 10. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? A los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo.
El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión que los egipcios lo oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿De quién se refiere? ¿A quién iba a mandar para liberar ese pueblo? A Moisés, ¿verdad? Hace 8 días el pastor nos hablaba de los héroes de la Biblia, ¿verdad? Y uno de ellos era Moisés. Y tuvo muchas situaciones difíciles Moisés. Uno de ellas era de que cuando lo mandó Dios a poder hablar con el pueblo de Israel, mucha gente no le escuchaba o no le entendía. Moisés tuvo que aprender a ser despreciado, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos de los de aquí han recibido al Señor? Y hay veces que con nuestras actitudes lo despreciamos, ¿sabías eso? ¿Sabías que hay veces que con nuestra forma de pensar y de hablar despreciamos a Jesús? Dios siempre nos ha visto y ha puesto su mirada sobre nosotros. Dios en ese tiempo quería quitar la opresión y la esclavitud mandado por un representante que era Moisés. Y como primer punto podemos ver acerca de lo que hizo Dios. Primero es que Dios vio la aflicción de ese pueblo. La palabra ver en el hebreo se dice ra, di conmigo ra. Y ra significa visitar y levantar. ¿Sabes que cuando Dios vio al pueblo de Israel, primero los visitó y después los levantó de esa esclavitud? ¿Sabes lo que ha hecho con nosotros Dios? Primero nos miró. Y estamos aquí porque dice la Biblia que no es porque del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Sabías que a ti y a mí Dios tuvo misericordia y primero nos miró? Y no solamente eso, quiere levantar nuestras vidas de esa esclavitud. Dios conoce qué esclavitud tenemos todavía tú y yo, ¿verdad? Pero Dios quiere levantarnos. En Efesios capítulo 5, perdón, es Efesios capítulo 4, verso 22. ¿Ya lo tienen? Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, primero dice, despójate, ¿de qué? De ese viejo hombre que está viciado. ¿Cuántos de los de aquí, antes de llegar a las cosas de Dios, teníamos un vicio? ¿Sabías que la libertad que Dios lo que quiere en nosotros es de que no tengamos esos vicios? ¿Sabías lo que quiere Dios es de que despojemos ese viejo hombre que está viciado? Porque déjame decirte algo. Los que no estamos aquí en este día, hay un vicio todavía. La Biblia nos enseña en los mandamientos, en Éxodo 20 habla acerca que 6 días trabajarás, mas el séptimo se lo dedicarás a Dios. ¿Sabías que este día es el día que le dedicamos a Dios? Es el día de reposo. La Biblia, en muchas Biblias, de repente la traducción que nos dan, la palabra es Shabbat. Y Shabbat no significa sábado. Shabbat significa reposo y descanso. Pero también Shabbat es una palabra compuesta. Shad el Shaddai y Bat mujer. ¿Sabías que Dios, el día que tú vienes aquí, es el día que Dios desciende y bendice a la esposa? Pero cuando tú y yo no estamos aquí, y a lo mejor el día de ayer se celebró una fiesta en el país de México, pero no estamos aquí, olvidamos al que de verdad nos liberó, que es a Dios. Entonces tenemos una esclavitud y tenemos un gran problema, porque todavía no hemos sido liberados de ese viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, dice la Biblia. ¿Sabías que muchas veces tú y yo no hemos dejado ese viejo hombre? Estamos como que teniendo todavía un pie hacia el mundo y otro hacia Dios. No es malo que a lo mejor celebremos, que a lo mejor ayer hubiéramos convivido como familia y celebrar acerca de que somos un país independiente de la opresión española, ¿verdad? Y decir gracias Dios porque mira,
Estamos libres, somos un país libre, pero ahora gracias porque me has dado una libertad y te conozco. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? Porque Dios nos ha dado una libertad. Así que Dios primero vio al pueblo y dice que los visitó y los iba a levantar de esa esclavitud. Dios lo que quiere no solamente eso, sino regresamos a nuestro texto principal en Éxodo y habla acerca que no solamente los visitó, sino también vio la aflicción. Esa palabra de aflicción en hebreo se dice oni. Y la palabra oni en su raíz significa deprimido, con una miseria, pobreza y angustia. ¿Sabías que cuando no teníamos a Dios, Satanás nos tenía deprimidos? ¿Sabías que también Satanás nos tenía en una miseria? ¿Sabías que también Satanás nos tenía en una pobreza espiritual y angustiados? Por eso te hablé de estas dos historias, porque en los tiempos de Porfirio Díaz quería un pueblo deprimido, quería un pueblo con miseria, pobreza y angustia. ¿Y sabías que el príncipe de esta tierra es lo que quiere dentro de la creación de Dios? Gente que esté deprimida, que cuando vienen estas festividades, la única forma de salir, no solamente en las festividades, es tomando alcohol para salir de esa depresión. ¿Sabías que Satanás lo que quiere es que estemos en una miseria espiritual? ¿Sabías que Satanás lo que quiere es que estemos viviendo en una angustia? Así estaba el pueblo de Israel, en esa esclavitud. El pueblo de Israel no valía nada, estaba deprimido, tenía una miseria, estaba pobre y angustiado. Ese pueblo no tenía paz, tranquilidad. ¿Cuántos de los de aquí, cuando tenemos a Cristo Jesús, tenemos paz? Pasando por la situación que tenemos. Porque déjame decirte algo, ¿cuántos de los de aquí venimos ante Dios y estamos enfermos? Pero Cristo Jesús es nuestra paz. Vengan aquí todos los cargados y trabajados, que les daré paz. Amén. ¿Cuántos sabemos que tenemos a un libertador, un gran libertador? Y no solamente eso, que Él, al ver nuestra necesidad, no importó cómo éramos. ¿Cuántos de los de aquí podemos decir que somos buenos, por eso estamos aquí? Pero no por eso. Cristo Jesús nos vio y todo lo clavó en la cruz. Él dio la vida y dijo: yo quiero ser el libertador. Ponerme en tu lugar para poder darles una libertad. Otra de las cosas que Dios vio en el pueblo de Israel es que eran esclavos. Y esos esclavos no solamente estaban encerrados en un sistema, sino también habla que estaban oprimidos. La palabra oprimir en el hebreo se dice lahat. Di conmigo, lahat. Significa presionar, acosar, apretar y golpear. ¿Sabes cómo estaba el pueblo de Israel? El pueblo de Israel estaba presionado por trabajos arduos. El pueblo de Israel estaba acosado todos los días, no los dejaban descansar. El pueblo de Israel estaba apretado y los golpeaban. ¿Sabes lo que quiere Satanás con la creación del mundo? El que siempre estén presionados. Cuando tú y yo llegamos a las cosas de Dios, Dios nos dio una libertad. Pero Satanás nos ha dejado y nos sigue presionando. Cuando llegamos a las cosas de Dios, muchas veces de repente hasta la misma familia nos presiona. Ya te vas a ir a tu iglesia. Vente al recalentado. Ya te vas a ir con los tuyos, los aleluyos. Es día de fiesta, es de día de convivir. Pero nunca nos acordamos que alguien nos dio la libertad y que tenemos que ser agradecidos con Él. Amén. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es de que nosotros tengamos una libertad espiritual. Que dejemos ese viejo hombre que está viciado. ¿Sabías que el pueblo de Israel estaba muy viciado?
Y si tú lees la historia acerca del éxodo que tuvo el pueblo de Israel, habla acerca que cuando ellos llegaron a la tierra que emana leche y miel, no llegaron los adultos, solamente llegaron los que iban en brazos y los que nacieron en el camino, porque era un pueblo muy quejumbroso. Cuando salieron de Egipto y Moisés fue por las tablas, ¿saben lo que hicieron el pueblo de Israel, el pueblo hebreo? Empezó a hacer ídolos de oro y adorarle a él. Se olvidaron del que había sacado su vida de la esclavitud con brazo poderoso. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos el día que Dios tuvo misericordia y nos trajo a libertad? Y seguimos quejándonos. Señor, estaba mejor allá. Mira, Señor, que cuando no te tenía a ti, me invitaban a todas las fiestas. Mira, Señor, cuando estaba contigo, mis amigos me invitaban a un refresco, pero ir a tomar también. Ahora ni amigos tengo. Ahora mi familia ya no me quieren invitar a las fiestas. La Biblia enseña acerca que la puerta cada día se va a poner más estrecha. Ancha es la puerta de allá afuera, estrecha es la de Dios. Porque Dios quiere prepararnos para toda buena obra. Quitarnos ese viejo hombre que está viciado. El propósito de Dios al pueblo hebreo era para sacarlos de la esclavitud y darles una nueva vida. ¿Sabe lo que Dios quiere contigo y conmigo? Darnos una nueva vida. Una vida en paz. Una vida donde tengamos a Dios en nuestro corazón. Una vida donde nosotros tengamos un valor. El pueblo hebreo, los contornos, todos los pueblos no daban nada por ese pueblo. Era un pueblo vil y menospreciado. Era un pueblo que no tenía ningún valor. ¿Cuántas veces nosotros en un tiempo no tuvimos ningún valor? Pero tenemos a Cristo Jesús que nos ha dado un valor de ser hijos de Él, hijos de Dios. Amén. Cuando Dios vio a sacar al pueblo de Israel, vi algo tan interesante. Regresemos nuevamente a Éxodo capítulo 3, verso 8. Dice el verso 8, dice Dios, y he descendido, para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito de Dios? Sacarlos de una tierra buena. La palabra buena en hebreo se dice top, di conmigo top, que significa de una raíz primaria ser transformados. ¡Wow! Dios al momento de sacar al pueblo hebreo de una esclavitud quería transformarlos. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Las cosas son hechas nuevas. ¿Sabe lo que Dios quiere cuando tú y yo conocimos de Dios? Transformarnos. Y no solamente eso. Esta misma palabra significa también ser personas buenas, agradables y alegres. Ve al que tienes a un lado y muestra una sonrisa. Cuando llegamos a la iglesia, déjame decirte algo, que hay veces que de repente llegamos molestos y enojados, o hay veces que de repente venimos y yo solo con mi familia. Al que tienes a un lado, ¿conoces su nombre? Ni es de mi familia, pero déjame decirte algo, tenemos un Padre, y el que está a un lado es tu hermano. Amén. Es tu hermano. Y una de las cosas que tenemos que entender es de que cuando Dios nos sacó de esta esclavitud, tenemos que ser agradables, gente buena, gente alegre. Hay veces que llegamos de repente a la iglesia y luego vemos a la gente con la cara estirada. Perdóname, hermano, pero quiero preguntarte algo. ¿Tienes a Cristo Jesús en tu corazón? Sí, ¿por qué? Pues muéstrate alegre. Amén. Tenemos que ser alegres. Esta es nuestra gran familia. Tenemos un Padre, un libertador, y nos ha dado la oportunidad de ser libres.
Ahora el que tienes a un lado es tu hermano. Es alguien que Dios también le dio la libertad como a ti y a mí. Es alguien que debe de tener la alegría, ser transformado. Dios no quiere esclavos, quiere gente transformada. Gente de buen testimonio, gente agradable. Pero eso lo comenzamos en casa. ¿Cuántos de los esposos que están aquí son alegres con la esposa? A lo mejor decimos, el primer día que me casé, ya después con los años, ya no. No sabe la esposa que tengo. Déjame decirte algo, tenemos que ser alegres. La esposa que tenemos es lo que Dios nos bendijo. Y tenemos que orar por ella. Y viceversa, a la esposa, tienes el mejor esposo porque Dios te lo escogió para ti. Amén. Y tenemos que ser alegres como familia. Dios quería reprogramar a los hebreos. Los hebreos lo único que pensaban es tener libertad y paz. Tenían mucho trabajo, no tenían tiempo con su familia. Ellos tenían que salir a tener una libertad. Así que podemos ver que Dios empezó a verlos y dice que los iba a traer a una tierra buena, a que ellos fueran transformados, a que ellos sean unas personas alegres. En esta fiesta, cada año el pueblo de Israel sigue celebrándolo. ¿Sabías que eso no es porque ellos lo crearon, sino porque Dios se los ordenó? Porque Dios en el libro de Éxodo capítulo 12, verso 1, les muestra y les enseña acerca de que cada año tenían que celebrarlo porque era su primer mes de libertad. Que hasta el día de hoy siguen celebrando esa libertad del pueblo de Israel y recordando y leyendo año con año toda su historia de cómo fueron liberados. ¿Alguien de aquí se acuerda cuando Dios los liberó y entró a su corazón? ¿Te acuerdas? Cuando alguien llegó y dices, ¿quieres aceptar al Señor tu Dios como tu Salvador? ¿Sabías que tenemos que tenerlo presente todos los días y decirle, gracias Dios, porque me diste una libertad? El pueblo de Israel hacen una serie de preparativos para celebrar esta fiesta. El pueblo de Israel empieza a hacer cada año, y esto se le llama la Pascua de ellos. Cada año ellos celebran como familia, se reúnen en ese día y empiezan a leer la historia. En una mesa ponen agua con sal, perejil, un hueso de cordero, ponen 4 copas de vino. Ahora déjame decirte algo, aclarar. El vino ahí en Jerusalén no es el vino que tú y yo conocemos fermentado. Es un vino, se dice yayin, que es un jugo de uva. Se los digo esto porque hay veces que empezamos a decir, ellos sí tomaban vino. Y el primer milagro que hizo Jesús fue vino. Bueno, es una cultura muy diferente a ti y a mí. Es una cultura donde Dios les enseñó acerca que era un vino especial y no era para amenar la fiesta o alegrarlos, sino era un simbolismo muy especial que era la sangre para la consumación de un pacto que hacía Dios con ellos. Y es por eso que ellos preparan 4 copas, pero no solamente eso. En esa fiesta que ellos hacen y recuerdan la historia de cómo salieron de Egipto, hay una serie de preguntas. Estas preguntas las hace el hijo más pequeño y empieza una serie de preguntas diciendo, ¿por qué esta noche es tan diferente a todas las noches, papá? Y el papá empieza a platicarles Éxodo capítulo 12 y empieza a decirles cuando lo sacaron, dice, nosotros éramos un pueblo esclavo y Dios nos miró y nos sacó con brazo poderoso y nos dio una libertad. Y después el niño nuevamente se para y le dice esta pregunta, todas las noches nosotros comemos pan con levadura, ¿por qué esta noche pan sin levadura? La levadura
según la Biblia nos enseña acerca de que es pecado. Pero el pan sin levadura, en el hebreo original dice que se menciona una palabra que es pan dulce. Y si esta noche nosotros comemos este pan sin levadura, porque es la dulzura de la libertad que tenemos. Ellos recuerdan acerca que cuando comen el pan dice, es la libertad que tenemos. ¿Se acuerdan cuando Jesús está en la cena y dice, coman de este pan porque este es mi cuerpo? Porque ella estaba diciéndoles acerca que es lo dulce de tenerlo a Él como nuestro Salvador. Podemos encontrar que Cristo Jesús también llevaba esto, porque Él conocía, porque Él tuvo una libertad y porque Él por sus antepasados, como judío, tenía esta cultura. Y es por eso que celebraba, y era un acontecimiento que Él tenía que vivirlo y presentarse como nuestra Pascua. Así que ese día comen un pan sin levadura, pero no solamente eso. El niño nuevamente se levanta y dice, todas las otras noches comemos cualquier tipo de verdura. ¿Por qué esta noche solamente comemos hierbas amargas? Dice que tienen un vaso y está el perejil en un plato. El vaso es con sal. Y dice que en ese momento el padre levanta ese perejil y lo sumerge en esa agua con sal y lo comen. Y le dice, esto es para recordarnos todas las lágrimas que sufrimos cuando estuvimos esclavos, oprimidos por Faraón. Y esto es para que tú lo recuerdes todos los días que Dios nos liberó. El pueblo de Israel hasta el día de hoy sigue celebrando su libertad, porque Dios se lo ordenó. Y podemos ver acerca que ellos han sido siempre en querer buscar acerca que el libertador siempre ha sido Dios de sus vidas. ¿Cuántos de nosotros nos hemos acordado que antes de buscar de Dios estábamos esclavos? ¿Y cuántas veces nosotros lloramos por no tener una libertad? El niño nuevamente se levanta y dice, todas las otras noches comemos sentados. ¿Por qué esta noche comemos solamente reclinados? En el libro de Éxodo capítulo 12, verso 13 dice, porque en esa noche fue cuando dijo Dios que nos ciñéramos nuestros lomos, porque era el día que Dios nos iba a sacar de Egipto. Y no comen ese día sentados, porque tienen que recordar que Dios en ese día les dio la libertad. ¿Sabías que tú y yo tenemos que recordar siempre cuando Dios nos dio la libertad? Y estar preparados para poder decir, gracias Dios, porque nos has dado una libertad. Año tras año, el pueblo de Israel celebra el día de su libertad, ordenado por Dios como una celebración perpetua. En esa fiesta hay 4 copas, y cada copa tiene algo por parte de la Biblia. Cada copa, una de ellas, la primera copa, cuando ellas la toman, hablan y dicen, ¿sabes qué? Esta copa la tomamos porque recordamos que un tiempo estuvimos en una esclavitud y Dios nos dio la libertad. La segunda copa dice que empezaron ellos, la levantan y dicen, esta copa significa la liberación del juicio que teníamos por parte de Faraón y que Dios hizo con brazo poderoso para liberarnos. La tercera copa nos enseña acerca de que es la copa de la redención. Es cuando Dios tuvo misericordia de ellos y los sacó de la esclavitud. ¿Sabías que Cristo Jesús tomó una copa y dijo, tomen esta copa, que ahora es mi sangre para redención de muchos? Y la última copa es la copa de la consumación. Esa copa la levantan y dicen, consumado es por tu libertad. Y Jesús mencionó, no lo explica claramente en la Biblia, pero Jesús dijo, este vino ya no voy a tomar más hasta el día que regrese. Porque sabías que estamos esperando que Jesús venga para consumar su matrimonio contigo y conmigo. ¿Sabías que Él es el libertador de nosotros y que Él tomó esta parte de la Pascua, decir, ahora yo soy ese cordero que sufrí por ti? ¿Han visto la escritura cuando dice que somos más que vencedores? ¿Y si sabes qué es ser más que vencedores? ¿Cuántos esposos están aquí y su esposa no trabaja? ¿Sabías que su esposa es más que vencedora? Porque disfruta de lo que tú trabajas.
¿Sabías que tú y yo somos más que vencedores porque Jesús murió en la cruz y se puso en tu lugar y en mi lugar? Y somos más que vencedores porque estamos disfrutando de la libertad que Cristo Jesús nos dio. Amén. Dios lo que quiere es de que nosotros podamos ver en estas dos historias cómo hombres se levantaron para tener una libertad. Pero podemos ver acerca que los libertadores de México murieron y solamente lo recordamos, ¿verdad? Y podemos ver acerca de la historia de la Biblia que Moisés murió y lo recordamos solamente. Pero hay alguien que nos liberó y no ha muerto, porque al tercer día resucitó y está a la diestra del Padre y está con nosotros para poder darnos una libertad. ¿Y sabes quién es? Jesús, nuestro gran libertador. Él es el que está a la diestra del Padre y está mirándonos y está enseñándonos que tenemos que tener una libertad, que tenemos que ser hombres, que dejemos ese viejo hombre. Vayamos a Efesios capítulo 4 nuevamente. Efesios capítulo 4, verso 22. Nuevamente nos enseña, nos dice Pablo por medio de esta escritura. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de tu mente. ¿Cuántos de los de aquí tenemos a Cristo Jesús? Tenemos que despojarnos de un viejo hombre y renovar nuestra mente. En el verso 24, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos que renovar nuestra mente, nuestro corazón. Si tú todavía de repente dices, es que está bien lo que me dicen, pero todavía me gusta estar allá, me gusta estar en las fiestas y a lo mejor no presentarme ni agradecerle a Dios por lo que ha hecho conmigo, tenemos un gran problema, porque todavía no hemos sido liberados del todo. Todavía no estamos libres de esa esclavitud que tenemos. ¿Sabías que venimos aquí a la iglesia para poder que Dios nos enseñe y ser liberados de la esclavitud que tenemos? Hay muchos que tenemos esclavitud de alcoholismo, hay otros de enfermedad, hay otros tenemos problemas y esclavitud, a lo mejor problemas familiares. Satanás en Juan capítulo 10 verso 10 dice que está para hurtar, matar y destruir. Dice, el ladrón está para hurtar, matar y destruir. ¿Sabe lo que quiere Satanás? Matarnos, robarnos de la presencia de Dios para destruirnos. Dile al que tienes a un lado, Dios te quiere dar libertad. Satanás te quiere destruir. Cristo Jesús se levantó para liberarnos, para poder darnos una nueva vida. En Efesios capítulo 2, verso 12, vayamos ahí y nos va a enseñar acerca de que tenemos que recordar que antes de venir a esta iglesia estamos alejados de Dios. Efesios capítulo 2, verso 12, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Te acuerdas cuando no teníamos a Cristo Jesús? Estabas alejado de Cristo Jesús. Estábamos allá afuera y éramos personas que hacíamos lo incorrecto. Estábamos allá afuera y no respetábamos a nuestra esposa o viceversa a nuestro esposo. Estábamos allá afuera y maltratábamos a nuestros hijos. Estábamos allá afuera y robábamos, mentíamos. Ahora estamos aquí. Y Dios nos quiere dar una libertad. Y Dios nos quiere ser libres de todo lo que tenemos. Ahí mismo en Efesios, pero en el verso 25, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Hablar qué? Verdad. ¿Sabías que el padre de la mentira es Satanás? Tengo un pequeño
tiene 12 años y le he enseñado cuando él ha mentido, le digo, ¿sí sabes quién es tu padre cuando mientes? Y me dice, no quiero que él sea bueno, entonces no digas mentiras. Porque a lo mejor a mí me podrás mentir, pero a Dios no. A lo mejor nosotros podemos mentir muchas veces y la gente nos cree, pero ante Dios todo lo ve y todo lo sabe. Amén. Y si tenemos ese problema de mentir y estamos acostumbrados a mentir, es necesario tener al libertador. ¿No lo crees? Es necesario decirle, Señor, libérame de esto. Estoy en esclavitud de la mentira. Quiero que tú seas mi Padre, Señor. Ayúdame. Verso 26. Airaos, pero no peques. ¿Cuántos son de carácter fuerte? No levantes la mano, solamente no te enojes. Nada más di yo. No, no es cierto. Somos de carácter fuerte. Y cuando somos de carácter fuerte, sale el apellido. Y empezamos a decir cosas no correctas. Empezamos a maldecir. Empezamos nosotros a ya no a tener la imagen de Cristo Jesús. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre tu enojo, ni le des lugar al diablo. Cuando habla acerca que no se ponga el sol sobre tu enojo, ese es, por cultura hablan acerca de que sus días era de tarde en tarde. Comienza a las 6 de la tarde y concluye al otro día a las 6 de la tarde. Dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. No des días para arreglar la situación. De hecho, nuestro Señor nos decía, si tienes algo en contra de tu hermano y traes tu ofrenda, deja tu ofrenda, mejor ponte a cuentas con tu hermano y después traes tu ofrenda, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Si tú y yo no arreglamos las situaciones difíciles que hay con nuestros hermanos o con nuestra familia, le estamos dando lugar al diablo. Y no solamente eso, si nosotros no somos personas correctas, personas buenas, y dejamos la ira, se empieza a ser amargos, enojones, carácter fuerte. Fíjense que por ahí mi niño, y pongo ejemplo a mi niño porque de repente cada cosa que me dice, cuando me hace enojar y me molesta, le digo, ¿sabes qué? Voy a tener que hablar fuertemente contigo. Y me dice, ya papi, no te enojes. Empiezas a ponerte como caldera, roja, roja, roja. Te voy a dar unas pastillitas de Dalai, tranquilo. Digo, ¿cómo quieres que no me enojes si tú no haces bien las cosas? Pero ¿sabes lo que pasa? Cuando él me dice así, en lugar de enojarme, me hace reír, pero de todos modos me siento con él y lo disciplino. Y él sabe muy bien que la disciplina no es por parte de que yo solamente quiera, sino dice la Biblia que el padre que ama corrige, ¿verdad? Así que le digo, ¿sabes qué? Es una instrucción que Dios me da, así que ni modo, te tengo que instruir. Pero no con enojo, porque si yo lo hago con enojo, le doy lugar al diablo y ¿sabe lo que va a pasar? Voy a maltratar a mi hijo. No lo voy a corregir correctamente y voy a dar lugar al diablo para poder maltratarlo. Tiene que estar con Dios con nosotros, ¿verdad? Para poder transformarnos a ser buenas personas. Más adelante dice, el verso 28, el que hurte, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartirlos con los que padecen necesidad. Verso 29, ninguna palabra corrompida salga, ¿de dónde? De tu boca. La palabra corrompida en griego significa algo que suena mal o que huele mal. ¿Cuántos de nosotros cuando hemos estado enojados salen palabras no correctas, corrompidas? La Biblia nos enseña que por una fuente no puede salir agua salada y agua dulce al mismo tiempo, ¿verdad? Así que tus palabras sean siempre para bendición, para corrección, pero no para maldecir. Verso 30, y no contristan al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención.
Sin Cristo somos personas esclavas de pecado y con un fin. La paga del pecado es muerte. Si tú y yo todavía tenemos esclavitudes y hay pecados en nuestras vidas, nuestra finalidad va a ser la muerte. Pero hay alguien que nos quiere liberar y darnos una libertad de esto y darnos la oportunidad de tener una vida eterna, como el pueblo de Israel. Dios le dijo: los voy a sacar a una buena tierra donde emane leche y miel. Tenían esperanza de vivir en paz y tranquilos y tener valor. ¿Sabe lo que Dios nos ha dado y por qué Cristo Jesús vino? Para darnos un valor y darnos paz y estar con Él y tener una esperanza, tener una vida eterna. Pero regresemos a nuestro versículo base, Juan capítulo 8, verso 32. Regresemos nuevamente. Juan capítulo 8, verso 32. ¿Ya lo tienes? Dice así: y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Los hará libres. ¿Sabes quién es la verdad? Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Ahora podemos ver acerca de quién se levantó a nuestro favor para darnos una libertad de la opresión, de esa aflicción por el pecado, y el gobernante de este mundo, el príncipe de este mundo, que lo único que quiere sin compasión es destrozarnos, matarnos, destruirnos, oprimirnos. Cristo Jesús vino a darnos esa libertad. En Juan capítulo 14, verso 6, vayamos ahí. Juan capítulo 14, verso 6. Jesús decía, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sabes quién es nuestra verdad y quién es nuestro camino? Jesucristo. Él es el único libertador, es el único que nos ha dado la oportunidad de tener una vida en paz, tranquila. Es el único que nos puede dar una oportunidad de tener valor. En Gálatas capítulo 5, verso 20. Cuando tú y yo somos liberados de la esclavitud, y cuando tú y yo tenemos la imagen de Cristo Jesús, nos enseña acerca que tenemos que tener unos frutos. Dice el verso 22, mas el fruto del Espíritu Santo debe ser ¿qué? Amor. Aquí algo bien interesante. ¿Amas a tu esposa? O viceversa, ¿amas a tu esposo? ¿Amas a tus hijos? Hay veces que no entendemos y no comprendemos cuál es la palabra amor. La palabra amor en hebreo se dice ahavá, y ahavá significa dar sin esperar que te recompensen. ¿Sabes que muchos de nosotros por eso no queremos servirle a Dios, o por eso no queremos estar en la presencia de Dios? Porque estamos en espera que nos agradezcan lo que hacemos. ¿Qué representación más hermosa? El saber que Cristo Jesús dio su vida por nosotros, por amor, esperando que muchos de nosotros ni siquiera le agradezcamos lo que hizo por nosotros. O algún día te has acercado y dices: Señor, gracias. Gracias por la libertad que me diste. Gracias, Señor, porque mira, mi pecado me causaba la muerte, pero tú te pusiste en la cruz por mí. Y aún así tú no esperas que te agradezcamos, pero lo hiciste por amor. ¿Sabías que el estar aquí en la iglesia y el venir y presentarte ante Dios es una forma de decir: gracias, Dios, y estoy aquí porque quiero que me hables, quiero que bendigas mi vida, quiero que transformes mi corazón? Ya no quiero ser el mismo de ayer, quiero ser diferente. ¿Cuántos de los de aquí quieren ser diferentes? Amén. Después dice que debe de haber no solamente eso. Si tienes a Cristo Jesús, debe haber gozo.
¿Cuántos tienen gozo? Hay veces que llegamos y ni siquiera tenemos gozo. Es más, cuando de repente el pastor nos dice, ¿sabes qué? Tenemos que servir en estos ministerios. Hay muchos de nosotros que dicen, yo servir no es para mí. ¿Sabías que el mayor peligro que existe y una esclavitud de los hombres es el orgullo? ¿Por qué me van a ordenar a mí? Soy ingeniero, licenciado, y me mandan aquí que sirva en la cocina, y me mandan aquí a que sirva en limpiar el templo. ¿Cómo crees? La Biblia enseña que el Hijo de Dios vino para servir, no para ser servido. Fíjate que en Filipenses se enseña acerca que Dios no escatimó a ser como Dios, no se aferró a ser como Dios y se quitó toda esa deidad y se convirtió como un hombre como tú y como yo, para servir. Jesús nos demuestra en muchas historias cuánto caminaba. Ahorita nos enseña, nos dicen, vayan a predicar a otro lado y tenemos transporte. Pero es que no tengo carro para ir. Pero tenemos que aprender que también podemos irnos en transporte para ir a predicar el Evangelio, ¿verdad? Así que tenemos que tener un gozo. Cuando Dios nos dio una libertad, tenemos que tener un gozo para servir y para estar en iglesia. Hay veces que mucha gente o muchos hijos de repente no vienen con gozo. Otra vez a la iglesia, cada 8 días lo mismo. Hay un servicio a las 8 de la mañana. ¿Quién va a estar parándose a las 8 de la mañana? Toda la semana estoy parándome temprano y todavía a las 8 de la mañana. ¿Sabías que tenemos que hacerlo con gozo? ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo hizo más por nosotros, caminó más que nosotros, se le paraba muy temprano, oraba en la noche por nosotros. Qué gran libertador tenemos, ¿verdad? Tenemos que valorar lo que Él hizo por nosotros. No solamente eso, dice ahí mismo, tenemos que tener paz. Hay veces que ni siquiera tenemos paz. ¿Qué paz vamos a tener en este mundo si mira, hay pobreza? Tenemos que tener paz. La paz de Dios en nuestro corazón, que podamos brindarla nosotros como varones a la esposa. No hay dinero, esposa, pues ni modo. Vamos a comer toda la semana frijoles, pero vamos a tener paz. La Biblia enseña acerca que es mejor tener un plato de legumbres en nuestra mesa que un cordero engordado donde exista discordias. Es mejor tener paz. Amén. Y no solamente eso, bondad, sed bondadosos. Y la siguiente, si tenemos a Cristo Jesús, tenemos que tener fe. La palabra fe en griego es pistis, en hebreo es emuná. ¿Y sabes qué significa? Constancia, obediencia y fidelidad. ¿Sabes lo que debes de ser tú si tienes fe? Ser constante con Dios, serle fiel a Dios y obediente. ¿Pero por qué obediente? Si alguien te hizo un daño, ¿qué dice la Biblia? Perdónalo. ¿Por qué lo voy a perdonar? Porque debes ser obediente ante Dios. Porque si te dicen que perdones, no lo dice el hombre, lo dice Dios en su escritura. Amén. ¿Y qué te parece también, no solamente eso, tener mansedumbre? ¿Cuántos son mansos? Mateo capítulo 5, verso 5, dice así: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La palabra mansos del griego significa fuerza bajo control. ¿Cuántos de los de aquí tenemos fuerza bajo control? Que aunque nos digan salta para atrás, no contestemos. Controlados. Pongo un ejemplo acerca de que, ¿han visto los caballos broncos? Cuando los quieren montar, ¿qué pasa? Patean, brincan, relinchan, muerden, ¿verdad? Pero cuando alguien los monta y son adiestrados, ¿se le perdió la fuerza a ese caballo? Solamente está bajo control. ¿Sabías que necesitamos a alguien que tome el control de nuestro carácter? Cuando alguien toma el control de nuestro carácter, dice, vas a ser muchas veces bendecido,
porque vas a heredar la tierra. Señor, quiero tenerte. Controla mi carácter, que mi vida esté bajo tu control. Es interesante saber que el único camino y la verdad es Jesucristo, nuestro Señor y libertador que murió por nosotros. Fue el Cordero que fue llevado a morir por nosotros y darnos una libertad. Así que ya no somos esclavos. Vayamos a Gálatas capítulo 4, verso 7. Gálatas capítulo 4, verso 7. ¿Ya lo tienes? Así que ya no eres ¿qué? Dile al que tiene a su lado, ya no eres esclavo, mira. Sino ¿qué eres? Hijo de Dios. Y si hijo, también heredero de Dios, ¿por medio de quién? De Cristo. Así que ya no eres esclavo, hermano, eres libre, pero no con un libertinaje. Eres libre por Cristo Jesús. Y no solamente eso, eres heredero de Dios. ¿Sabías que si tú y yo no tenemos ese libertador, perdemos esa herencia? Tenemos que tener una libertad. Así que somos libres del pecado y tenemos la esperanza de tener una vida eterna, llevándonos a una tierra buena. ¿Se acuerdan la historia que leímos en Éxodo acerca que Dios lo que quería llevarnos a una tierra buena? ¿Y sabían que bueno, la palabra bueno en hebreo es top? Y top significa ser gente transformada, gente buena, gente alegre, agradable, gente que dé gratitud hacia Dios. Eso es lo que Dios quiere con nuestra libertad, ser gente que seamos transformados. Así que lo que Dios quiere es de que siempre recordemos que recibimos en nuestro corazón a nuestro gran libertador, que es ¿a quién? A Cristo Jesús, que no viendo nuestra condición de pecador, se dio por nosotros muriendo en la cruz. Y ahora tenemos esa libertad para ser gente buena, para ser gente transformada, para ser gente agradable. Por eso, lo que nosotros necesitamos es pedirle siempre a Cristo Jesús que esté en nuestras vidas, porque el príncipe de este mundo lo único que quiere es tenernos oprimidos, afligidos. ¿Cuántos de los de aquí pueden estar en este momento afligidos, oprimidos? ¿Cuántos de los de aquí dicen es que tengo una pobreza espiritual porque no siento a Dios? ¿Cuántos de los de aquí tienen una esclavitud de un pecado, de una enfermedad? Eso no lo causa el libertador. Eso lo causa y lo quiere tener siempre Satanás en nuestras vidas. Así que si tú vienes y tú tienes el deseo de decir, Señor, quiero que tú seas el que me libres de esto, es importante en que tú y yo nos pongamos en manos de Dios. ¿Qué te parece? Necesitamos del gran libertador. Si tú estás viviendo una vida sin Cristo Jesús, si tú estás viviendo toda una vida con amistades en el mundo, necesitas que te transforme Dios. Necesitas que te transforme Cristo Jesús a una nueva vida. Muchos de nosotros podemos tener años viniendo a la iglesia, pero no hemos sido transformados. Porque todavía seguimos teniendo errores, esclavitudes. Porque todavía, a pesar de que tenemos que estar en la reunión para agradecerle a Dios el día que nos liberó, muchas veces no estamos aquí. Muchas veces no estamos agradeciéndole a Dios por lo que hizo por nosotros. Amén. Así que vamos a hacer un llamado. Vamos a hacer un llamado para poder decirle a Dios qué condiciones tenemos y que necesitamos liberarnos. Si tú estás padeciendo por una esclavitud de carácter, de enfermedad, si tú estás padeciendo una esclavitud o una opresión, es necesario que Dios, que Cristo Jesús te libere. Amén. Así que ¿cuántos de los de aquí necesitamos algo de Cristo Jesús? Necesitamos de Dios. Necesitamos ser gente buena, gente transformada, gente que necesitemos ser
bien para los demás. ¿Cuántos esposos necesitamos amar a nuestra esposa correctamente? La Biblia nos enseña en 1 Pedro que tenemos que utilizar a nuestra esposa como vaso más frágil. Y hay veces que nos olvidamos de eso y la vemos como nuestra enemiga. O viceversa. ¿Cuántas esposas nunca oran y dicen, Señor, gracias te doy porque mi esposo no se sienta en sillas de escarnecedores? Y hay veces que nuestro esposo no es así. Y eso ha causado inclusive problemas en familias. ¿Cuántas familias hoy en día venimos juntos, pero parece que estamos separados? Hoy en día podemos ver acerca que hay familias que no están unidas por Dios. Así que en este día vamos a una oración. Quiero que te pongas de pie. Y que tomes una decisión. Primero pon en tu mente el día que Dios entró a tu vida. Y que nunca se te olvide. Porque ese día es el día que Dios tuvo misericordia y nos liberó. Es el día que Dios dijo, eres mi hijo y te amo. Eres mi hijo y te doy la libertad. Pero en el caminar sigue habiendo esclavitudes de muchas cosas. A lo mejor no hemos cambiado nuestro viejo hombre que está viciado. A lo mejor nuestra forma de hablar no es correcta y Dios lo conoce. A lo mejor todavía seguimos teniendo opresión, aflicciones. A lo mejor todavía seguimos oprimidos. A lo mejor estamos en una libertad espiritual. Necesitamos tener una libertad. Pero para eso necesitas tú ser un hombre que te decidas a decir, necesito de ti, líbrame de esto. Así que te voy a invitar a que pases enfrente si necesitas que Dios te libere, que Cristo Jesús te libere de algo, que derrumpa esa esclavitud que te ha oprimido, que te ha afligido, que te ha puesto siempre en una servidumbre, porque te quiere dar la libertad. ¿Sabías que no es fácil? Porque nuestro orgullo, porque muchas veces nuestra forma de pensar, porque muchas veces nuestra forma de decir yo, solamente yo, no permite que Cristo Jesús entre en nuestro corazón. Pero en este tiempo, lo que Dios quiere es entrar a tu corazón y darte una libertad. Una libertad para poder decirte, eres mi hijo y ahora eres heredero del Dios viviente. Eres mi hijo y necesitas de mí. ¿Sabías que el pueblo de Israel salió a la nada porque salió al desierto? ¿Sabías que el pueblo de Israel salió no sabiendo a dónde los iba a dirigir Dios? Pero obedecieron y dijeron, no importa, Señor, donde tú nos dirijas vayamos. Y confiaron en Dios. Tú confía en Dios y dile, aquí estoy. Le voy a pedir a mis hermanos de oración y a mis hermanos diáconos que si pueden pasar a ayudarnos a orar por estas personas. Y así como Dios te dio esa libertad y estás aquí con esa misma libertad, dile, Señor, a mí me hiciste libres, dale esa libertad a mi hermano que está padeciendo. Tú sabes esa necesidad que tiene. Tú sabes lo que está padeciendo, en qué está oprimido, en qué está afligido, Señor. Tú sabes lo que está pasando en sus corazones, Dios. Ayúdales, Dios. Ayúdales a darle esta libertad. No permitas que sus vidas sean afligidas, Señor. No permitas, Señor, que sus corazones estén, Señor, siendo exprimidos. Transfórmalos, Señor. Transforma sus vidas, sus corazones, Dios. Transforma, Señor, cada uno de sus pensamientos, Señor. Transforma su forma de hablar, de caminar, de pensar, Dios. Porque así como tu pueblo de Israel, Señor, fueron transformados, Señor, pero les tuviste que dar algunas órdenes y reglas, Señor.
Les enseñaste a vivir conforme a tu voluntad, Señor. Le diste 10 mandatos, Señor, para poder ser gente que te obedeciera, que te respetara. Hombres, Señor, que tuvieran un respeto por su prójimo y tener una confianza contigo, Señor. Y le diste los primeros 5 libros, Señor, para enseñarles 613 ordenanzas, Señor, de cómo ser, Señor, hombres que se ayuden entre ellos mismos. Por eso hasta el día de hoy, tu pueblo de Israel, Señor, se siguen ayudando mutuamente, Señor. Y no porque ellos sean buenos, sino porque tú les enseñaste a ser buenos, Dios. Este es tu pueblo, Señor. Esta es tu iglesia. Necesitan de ti, Señor. Mira, Señor, allá afuera, Señor, hay gente esclavizada. Y tú nos has traído aquí una libertad para poder primero que tú nos des la libertad y liberar, Señor, a los demás. Tu palabra nos enseña, Señor, que ahora somos luz, Señor, de esta tierra. Somos la sal, Señor. Ayúdanos a ser esa sal, a ser esa luz, Dios. Ayúdanos, Señor, a poder ser a imagen tuya, Cristo Jesús. Ayúdanos a ser buenos, Señor. Yo pongo en tus manos estos corazones, Señor, para que tú les des una libertad, Dios. Hacerlos libres, Señor, de toda esclavitud. Satanás, no tienes parte ni suerte con ellos, porque han sido comprados con la sangre de Cristo Jesús. Y ahora le pertenece a nuestro Señor. Y ahora le pertenecen a ti, Señor. Quita sus oídos de toda palabra que no provengan de Dios. Sus pasos, Señor, quítalos de caminar por sendas de oscuridad, Dios. Ayúdales en toda enfermedad, Señor. Todo obra para bien, Señor. Y reconocemos que tú estás con nosotros, Dios. Ayúdanos, Dios. Así es, Señor. Diste todo por amor, dejando mi pasado ahí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, siendo un pecador sin valor. ¿Cómo yo podré pagar tanto amor si anulaste todo el decreto que había contra de mí? Lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades. Los exhibiste en una cruz, me diste luz, Jesús. Así es, Señor. Despojaste a todo principado y los clavaste en esa cruz. Y somos libres por ti, Señor. Somos libres, Señor, porque tú nos diste la oportunidad de crecer en tu presencia, de conocerte, Señor. Gracias te damos, Señor, porque reconocemos, Señor, que tú viniste a darnos libertad, a romper todo decreto, todo pecado, y somos libres, Señor. Jesús, que diste todo por amor. Vamos a levantar nuestras manos y agradecer a nuestro Dios. Dejando mi pasado ahí en una. Así es, Señor. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me
siendo pecador, sin valor. Así sea, Señor. ¿Cómo no podré pagar tanto amor si anulaste todo el decreto que habías encontrado en mí? Tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz, sí, Señor, si anulaste todo el decreto que había encontrado en mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz, Jesús. Aleluya. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios por la libertad que nos dio, por esa gran libertad que tenemos. Ya no somos esclavos del pecado, somos libres, somos libres, somos libres. Aleluya. Si anulaste todo el decreto que había encontrado en mí, tú lo clavaste en una cruz, Sí, Señor. y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz, Jesús. Aleluya. Grande eres, Señor. Grande eres, Señor. Así que, hermano, siempre tienes que recordar quién te dio la libertad. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, Señor. Ayúdanos a obtener la libertad, Señor. Ya no más ser esclavos, Señor, del pecado. Ya no más ser esclavos, Señor, de esa opresión, Dios. Gracias, mi Dios. Somos libres. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Saluda a tu hermano que tienes a un lado y dile, eres libre.